compañeros o todos los que estén viendo este video. Ante todo, buenas tardes. Este video, más que todo, explicaré la conexión que existe entre los temas que hemos visto en este curso, American Literature, y con la película The Immigrant de James Gray. Bien, no les voy a comentar ni les voy a spoilear acerca de la película, pero para poder brindarles la información de la conexión, tengo que dar un breve resumen acerca de esta. Bueno, en esta película tenemos 4 personajes principales, que son Eva, Magda, Bruno y bueno, el mago. El mago y Bruno son primos, mientras que Magda y Eva son hermanas. Ellas lo que buscaban era un bien común como familia, salir adelante. Como lo podemos relacionar con los temas vistos en la primera parte del ciclo, que era que las personas migraban para poder tener una mejor calidad de vida. En este caso, ellas dejan su tierra para ir a Nueva York para tener mejores oportunidades. Pero antes sabemos que en Estados Unidos, bueno, en realidad en muchos otros países, migrar a otro país es difícil, ya que te ponen trabas, y más que todo con el tema de enfermedades, porque en el pasado existían muchas enfermedades porque no teníamos la tecnología avanzada de ahora, donde podríamos encontrar curas de esas enfermedades, ¿no? En este caso Magda sufría de tuberculosis, entonces lo que hacía su hermana era buscar oportunidades para poder pagar un tratamiento para que pueda vivir, ¿no? Ahí es donde conoce a Bruno, que lo que hacía era incentivar la prostitución, y ella lo hacía solamente por el hecho de salvar a su hermana, ¿no? Hasta que conoce al mago. En fin, esto se relaciona con mucho el tema o los poemas de Mark Twain y Emily Dickinson. Y yo me pregunto, claro, ¿por qué si Emily Dickinson lo único que relataba en sus poemas era muerte tras muerte? O cómo se acercaba, o el sufrimiento que ella tenía, describiéndolos con hechos de la vida cotidiana. Y en el caso de Mark Twain, explicando mucho el tema de la discriminación hacia los negros. Pero si nosotros lo vemos a fondo, en cada uno de estos poemas nos muestran cosas relacionadas a la película. Ya que, por ejemplo, en el caso de Mark Twain, en las aventuras de Huck, claro, sí, el tema principal era la discriminación ante los negros, pero también había un hecho muy importante que era en la última parte del poema, donde decía que describían a la mujer como una mujer que simplemente era para ser ama de casa, que no tenía fuerza, como si la mujer era una persona que no era capaz de hacer lo que hacía un hombre. O sea, trataban de minimizar los labores de las mujeres. Y esto se ve en la película, ¿no? De que en muchos casos vemos cómo ella trata de salir adelante, Eva, para dar apoyo a su hermana Magda, pero de la peor manera, ¿no? Que es a través de la prostitución, porque no podía tener la misma oportunidad que un hombre de trabajo. Y con respecto a Emily Dickinson, sí, hablaba mucho de la muerte, o ella escribía con una profunda depresión que nunca mostró una luz, por así decirlo, en cuanto a positivismo, ¿no? O sea, siempre mostró ser negativa y que todo seguiría yendo mal. Y en mi caso yo lo interpreto como si en la película, en el caso de Eva, como si ella fuera la que estuviera, o sea, como si estuviera en la misma posición de Emily Dickinson, ¿no? Ya que la mujer no tenía los derechos que tenía el hombre, ¿no? Antes en Estados Unidos sabemos que el norte y el sur eran como si fueran 2 países totalmente distintos, siendo uno solo, ¿no? Ya que, bueno, en el norte había la gente que no aceptaba el hecho de la esclavitud, mientras que en el sur la esclavitud era un hecho común. Las personas valían como si fueran animales, hasta incluso eran tratados peor que perros. Y en el caso de las mujeres también, ¿no? Vemos que siempre ellas no tenían derecho, ni voz ni voto. Cuando tenían que decidir algo, la mujer ni el negro, su decisión era nula. O sea, nunca importó lo que ellos opinaban. Por eso es que antes de la abolición, deciden unirse para, por así decirlo, unir una sola fuerza para que esto en un futuro, o sea, que ya no haya una inequidad
entre los blancos, los negros y las mujeres, simplemente que ellos se agrupan porque eran como que los minimizados, los excluidos del grupo, para poder que haya un equivalente, pues, ¿no? Entonces, cabe recalcar una parte muy interesante de la película, que fue la parte en donde hay una pelea o una discusión entre Bruno y Orlando, que es el mago, que en mi opinión al interpretarlo me da a pensar que es como que una lucha de egos, porque ambos buscaban el bien, por así decirlo, o estaban enamorados o tenían una ilusión por Eva. Entonces, pero esta ilusión que tenían era extraña, ¿ya? Porque el hombre, en vez de demostrarlo de una forma como actualmente demuestran las parejas, amor, ayudándose mutuamente, en este caso, en la película se muestra todo lo contrario, ¿no? En el caso de Bruno, le da la opción de trabajar como prostituta, sabiendo que, o sea, él se moría por ella, pero a la vez de, o sea, ayudarla buscándole un trabajo mejor, le da la opción de hacer eso, que, o sea, no, en mi opinión no me parece bien y no, o sea, no me parece eso amor, o sea, me parece como que simplemente usar a una persona por fines monetarios, porque al final del cabo él se queda con la mitad del dinero, o sea, ella como era recién llegada, uno sabe que siempre a los que emigran los agarran de tontos, porque es la verdad, o sea, uno a veces dice, pucha, me están dando una oportunidad de trabajo, que voy a ganar un buen sueldo, pero no es cierto, porque se llevan el 50%, pero las personas cuando migran se conforman, entonces y no saben cómo es realmente las cosas, ¿no? Y más incluso cuando eres del lugar o de pueblos alejados, ¿no? Porque la viveza de la gente de ciudad es otra cosa a comparación de la gente que vive en el pueblo o provincia. Y esto es lo que sucede en esta película, ¿no? En el caso del mago, bueno, él no le hizo eso porque él nunca le ofreció un trabajo como ese, ¿no? Malo o que no era de bien, pues, ¿no? En fin, el mago finalmente entra en esa pelea, ¿no? Porque era una lucha de egos, ¿no? Los hombres siempre han demostrado que son como, por así decirlo, no dejan comer, o sea, no quieren comer ni dejan comer. Entonces, en mi opinión, esta es una película que realmente relata hechos del pasado que marcaron mucho la historia en Estados Unidos. La abolición, no de los esclavos porque no se ve esto, aunque en mi caso para mí la prostitución es una forma de esclavitud, porque, bueno, de hecho en el caso de Eva no estaba obligada, pero si en el caso hubiera estado obligada, hubiera sido como un hecho de trata de personas, de hecho que sí me hubiera parecido una esclavitud, un trabajo forzoso, ¿no? En este caso Eva sí sabía a lo que se estaba exponiendo. Y bueno, y es lo que relata, ¿no? El hecho de la abolición de los esclavos, la inmigración, el avance de la tecnología, la lucha de los derechos de las mujeres para hacerse valer igual que un hombre, ¿no? Porque antes no se les daba las oportunidades al igual que ellos, ¿no? Pero en esta película se ve ese choque que existe para que ellas puedan tener la misma cantidad o los mismos derechos, ¿no? Porque en este caso se ve una mujer sumisa, minimizada, que luego va sacando un carácter más fuerte, ¿no? Y demostrando que sí puede, ¿no? Que sí puede hacer lo mismo que un hombre, ¿no? Finalmente, como opinión y como reflexión, puedo opinar y recomendar esta película, ya que es una película la cual te facilita el entender la historia de los Estados Unidos con el hecho de la abolición de la esclavitud, los derechos de las mujeres y la inmigración y las cosas fuertes que tuvieron que pasar las personas para poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Y todas las cosas que tienen que pasar o demostrar que son capaces de hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, en la actualidad si comparamos lo que pasaba antes, ahora, podemos ver que muchas personas luchan por el sueño americano, ¿no? En mi caso, yo siempre en Facebook sigo una página que es El Buscador de Personas, y en este caso esa página se encarga de publicar las muertes o las personas que están desaparecidas, ¿no? Muchas de estas se pierden al querer lograr el sueño americano, ¿no? En Mexicali o en Tijuana, en distintas ciudades en México, ¿no? Sabemos que México es un país el cual
tiene altos índices de muertes por esto, ¿no? Por querer lograr este sueño, por emigrar, por tener mejor oportunidad, ya que a veces en los países no hay gran oportunidad de trabajo, ¿no? Porque esa es la causa principal de que las personas busquen nuevas oportunidades o una estabilidad económica que el país donde están no les da. Entonces, al hacer esto, muchas personas mueren en el camino, ya que es imposible, ¿no? En el camino siempre hay personas que te buscan hacer daño o matarte. Y por eso, en mi opinión, en la actualidad se sigue viendo estas cosas, ¿no? Que muchas personas buscan migrar, pero esto es difícil, o sea, es difícil hacerlo porque siguen habiendo injusticias y siguen habiendo actos discriminatorios, no solamente contra la mujer, pero sí en general, ¿no? Por ejemplo, a los mexicanos se les niega mucho la entrada a Estados Unidos, ¿no? Podemos ver de que querían hacer un muro, ¿no? Donald Trump, el famoso muro que quería hacer para que ya no pasen, ¿no? La frontera, porque todo el mundo busca cruzar esta, ¿no? Entonces, eso se puede comparar mucho con la película, ¿no? De que ella también, o sea, Eva también luchó por esto, ¿no? Por buscar una mejor calidad de vida, ¿no? Y uno tiene que traspasar hechos difíciles, ¿no? Como el hecho de dejar a su hermana Magda teniendo tuberculosis, ¿no? Para buscar una solución, para poder salvarla, trabajando en lo que sea para poder tener el dinero para poder salvarla. Bueno, espero que les haya gustado este video en el cual describo la conexión que existe